Libro de los Salmos, el Salmo 46. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Que Dios pueda en esta noche hablarnos a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor. Para el director de coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Oremos. Padre Santo, estamos ante tu palabra, ante tu presencia. Y tu Espíritu Santo ha inspirado este salmo para que tus hijos en este día meditemos, que a través de este salmo nos encontremos en la condición que estemos. Pero tú has de encontrarte con nosotros a través de tu palabra. Ahora tu pueblo tiene que encontrarse con tu palabra, porque si no ha de salir de este lugar vacío. Pero si tú has de hablarnos, si tú has de llenarnos, si tenemos oídos receptivos y tu Espíritu Santo ha de hablar, oh Padre, habremos recibido lo que tú tienes preparado para nosotros. Obra en el predicador para que pueda entregar de comienzo a fin en sus 11 versículos, tal como lo entregaste a tus ministros a través de todos los tiempos. Hoy te pedimos que este salmo sea para nosotros. Padre, háblanos, que tu pueblo necesita oír tu voz. En Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Quiero titular el salmo como titulan nuestras Biblias: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Este es un salmo muy entonado, muy cantado. Incluso acabamos de cantar este himno, Castillo Fuerte. El Salmo 46 es uno de los salmos favoritos que se convirtió de Martín Lutero. Por cierto, el 31 de octubre celebramos los 503 años de la Reforma Protestante y ese día era mi intención poder abrir este salmo, pero fui dirigido a otro texto, así que hoy el Espíritu Santo ha puesto para que pueda hablarles a través de este salmo. El salmo que inspiró a este hombre de Dios al escribir este salmo es para alentar a su iglesia. Si podemos por un momento pensar, imaginar en qué contexto estaba Martín Lutero, haya sido casualidad que él puede decir que Dios es mi fortaleza. ¿Es casualidad que Lutero puede decir Dios es mi refugio? No, no, hermanos, amigos. Martín Lutero está en una situación muy difícil.
Si tan solo pensar, era como el único hombre que se estaba enfrentando al papado, a las indulgencias que se había levantado en el mismo seno de Roma. Y Castillo Fuerte fue Dios para Martín Lutero. Y yo deseo, y también es para mí, hermanos, amigos, que Dios es suficiente. Que Dios sea tu escudo, que Dios sea tu castillo fuerte, que Dios sea esa fortaleza. Vamos a dentro de un momento ver qué es lo que la sociedad de este mundo o los hombres de este mundo te pueden ofrecer. Cuando digo que Dios es suficiente, estoy diciendo que su palabra es suficiente. Tú no necesitas otra cosa que no sea Dios y su palabra. Porque Dios ha puesto su palabra y su nombre al mismo lugar. Esto lo tienes que saber. Los salmos dicen de esa manera. Entonces para Lutero, Dios fue su fortaleza, una torre, una baluarte que nunca falla. Estamos en Perú, pero si estuviéramos en Alemania, este himno es uno de los favoritos de los alemanes. Ellos lo cantan aproximadamente un tercio de la velocidad a la que cantamos nosotros. Ellos lo cantan con solemnidad, con autoridad, y su pensamiento está totalmente sumergido o están descansando en este salmo. Castillo fuerte nuestro Dios, hemos entonado, ¿verdad? Cuando cantes este himno, probablemente te recuerdas o recuerdas la Reforma o traes a memoria a Martín Lutero. Bueno, en realidad no vamos a hablar de Martín Lutero, pero estoy contando cómo este salmo para él fue suficiente. Como dije, Dios es suficiente. Él tenía la palabra. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Qué estaba pasando en Martín Lutero? ¿Qué estaba pasando en este Salmo 46 para que los hijos de Coré nos comuniquen este salmo aquí? Una vez que se desata la reforma, Martín Lutero se casa con una ex monja, Catherine von Bora. Se dice que tuvieron 6 hijos. Ahora, siempre hay problemas en una familia. Hay problemas en la religión, hay problemas en la política. Pero para Martín Lutero, como padre, como un creyente y con 6 hijos, Johannes, Elizabeth, Magdalena, Martín, Paul, Margaret, también se convirtió para ellos el Salmo 46 en un refugio. Incluso uno de sus mejores amigos, Felipe Melanto, una vez que fallece Martín Lutero, cuenta la historia que Melanto encontró una jovencita cantando. Y simplemente, como ya no estaba Lutero, dijo: hija, sigue cantando para que Dios sea tu refugio. Y creo que nosotros podemos encontrar esto como ejemplo de un hombre o de un padre o de un creyente. Lutero era un hombre como nosotros, un hombre simple, un hombre con deseo de poder agradar a Dios, pero que el Salmo 46 se convirtió en su refugio. Por decir, fue el salmo favorito de Martín Lutero. Así que no es casualidad, pero fue un hombre como nosotros. Cuando hablamos de su refugio, es que solamente en Dios se puede esconder. Vamos a empezar a leer los versículos 2 en adelante. Vamos a ver cómo el mundo puede agitarse, la política puede agitarse. Todo puede pasar en este mundo. Hasta que Dios interviene y dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Versículo 10. Conocedme, dice. Ahora, una cosa es conocer a Dios en tu vida y una cosa es conocer la palabra de Dios. Porque muchos conocen la Biblia. Hablando los propios fariseos, los judíos conocían, los escribas. Satanás conoce las escrituras, pero otra cosa es conocer a Dios en una situación difícil y ves que Dios interviene ahí. De ahí que este salmo fue de refugio.
Ahora, los hijos de Coré escribieron el Salmo 46 en tiempos difíciles. ¿Cómo empieza nuestra Biblia o nuestro texto? Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Estos meses han sido tiempos difíciles. Has podido ver tú, para la iglesia, para las familias, para la sociedad, para la iglesia, porque la iglesia hemos sido privados de los cultos públicos. Mi persona tuvo que estar frente a una cámara por 8 meses trayéndoles la predicación, cuando antes lo hacíamos no juntos en nuestro edificio. Ustedes no podían salir el domingo de sus casas hasta recientemente, cuando el gobierno dijo que ahora pueden salir. Han perdido familiares. La sociedad del mundo, hermanos, está en crisis. Nuestro país está en crisis. Son tiempos difíciles. Bueno, estos son señales, como Cristo dijo, antes de que Él retorne. Va a acontecer todo lo que este salmo describe. También es un salmo profético. Así que este salmo se escribió en tiempos difíciles, así como fue en los tiempos de Lutero. Hoy vivimos en tiempos muy difíciles. Por ejemplo, quiero citar que hoy día la verdad a veces para muchos no es confrontador, porque hoy día cada uno quiere tener la verdad. Y hablamos de un postmodernismo, de una era de la postmodernidad, donde para ti significa esto, para él, para mí. Pero cuando la palabra de Dios solamente nos comunica, son tiempos difíciles. Vivimos en tiempos de apostasía, donde muchos se están levantando, y son tiempos difíciles. Puedo ilustrar de muchas maneras. Puede ser las finanzas en tu hogar, la enfermedad, el trabajo, niños enfermos, preocupaciones, el estrés, tantas cosas que puede pasar a tu entorno. Son tiempos difíciles. Para esos tiempos este salmo se escribió. Pero en momentos de preocupación siempre va a haber una opción para refugiarnos en Dios. Y este salmo nos presenta al Dios de las Escrituras. Así que por eso lo relaciono con Martín Lutero, más allá de que él compuso un himno aquí, fue su salmo. Yo creo que, así como Lutero, muchos se deprimieron al ver cómo estaba la situación de la iglesia en esos tiempos, 5 siglos atrás. Hoy día casi no ha cambiado mucho, cuando vemos que una reforma se está extendiendo, pero al mismo tiempo está entrando una nueva reforma que puede estar dañando lo que se está sembrando. Esa es la verdad. Así que este salmo tiene que ser para ti un salmo donde puedas recordar que en tiempos difíciles tienes un Dios que te ampara, un Dios que te refugia, un Dios que te fortalece. Ahora, con esto quiero decir, no importa lo que el pueblo después estar enfrentando. Y cuando digo no importa, es que solamente puedes mirar a Dios, puedes confiar en Dios. En todos los salmos hemos visto esto, ¿no? Que siempre te llama a confiar a Dios al final, porque Dios al final siempre está con su pueblo. Y Dios siempre se preocupa por su pueblo. Pero también quisiera decir que en este tiempo hay la psicología llamada cristiana. Como que tal vez para muchos puede ser que esto esté hoy presente dentro de la iglesia, hoy presente en seminarios. Como que si la iglesia necesitara de psicólogos, o la filosofía de aquellos hombres que enseñaron solamente todo centrado en el hombre cuando eran enemigos de Dios. No hubo psicólogos en tiempo de los salmistas, no hubo psicólogos en tiempos de la primera iglesia que se levantó en los primeros siglos. Hermanos, hoy día esto está abierto a polémicas, incluso cristianos, donde dicen que no es suficiente las escrituras para aconsejar a alguien que está en problemas. Veamos si eso trae problemas más bien a nuestro entendimiento. No, hermanos, las escrituras
están completas. Y un momento empecé diciendo que Dios es suficiente. Y eso quiero que lo medites, para que después no salgas con teorías humanas. Y a veces me entristece porque muchas veces he tenido la oportunidad de conversar con aquellos que se aferran. Y es triste, porque no vemos aquí nada de psicología. Pero estamos en esos tiempos. Entonces el Salmo 46 fue escrito en tiempos de adversidad, en tiempos difíciles, donde queremos que Dios nuevamente se manifieste para libertar, para levantarte donde puedas estar tú. Cuando surge el problema, dice un autor, Dios es suficiente para ayudarte. Podemos estar de acuerdo con esto, sí, porque el Salmo nos muestra exactamente problemas emocionales, físicos, espirituales y tantos que un momento atrás ya lo enumeré. La nación de Israel estaba pasando momentos difíciles. Así que esta noche vamos a empezar. Dice para el director del coro. Este salmo fue escrito para el director del coro, que debería enseñarse, debería ser comunicado públicamente. Por eso, si es que tenemos que leer, hay que leerlo todo. Para el director del coro y aquellos que presiden un culto público deben muy claramente leerlo, enseñarlo, comunicarlo públicamente. Para el director del coro. La semana pasada vimos el Salmo 45 como una llevando a una boda, ¿no?, de lo que podía ser. Y el Salmo 46 como que también hay cierta conexión cuando tú vas a poder un poco entrar en detalles. Pero hoy día también podría decir que es falta de responsabilidad de muchos que presiden, ¿no? Para el que preside, para el director del coro. Sigo dando lectura, dice Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot. Ahora la palabra aquí que encontramos, primeramente de los hijos de Coré. Este es un salmo sacerdotal. Vimos ya en sermones pasados en los salmos quiénes eran los de Coré. No era una familia perfecta. Recuerden cuando la tierra se tragó a un grupo, a una parte de una familia de los coreitas. Pero ellos son los que están, por la gracia de Dios, tienen la función todavía de servir en lo que Dios les ha llamado. No una familia perfecta. Salmo de Alamot. Esta es una palabra plural que significa jovencita o virgen en edad para casarse. Ahora esto puede significar dos cosas, como que el Salmo 46 y el Salmo 45 tienen alguna relación que podía cantarse cuando se realizaba una boda. O es posible que el Salmo 46 haya sido escrito para ser cantado por jóvenes que tienen una voz soprana. Entonces hay esa relación. Así que esto todo, antes de entrar a nuestro salmo de completo, el versículo 1 empieza diciendo, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza. Y aquí la palabra para Dios es Elohim, que significa Dios es para nosotros, o Dios es sí o sí para nosotros. Señor, para Dios es para nosotros. Dos veces este salmo en el hebreo dice Señor. Y la palabra aquí es el Señor Sabaoth, que significa Señor de los ejércitos. Versículo 7, versículo 11. Y Lutero usó esta frase en su famoso himno. Tercera observación, leemos la palabra Selah 3 veces. En este salmo hemos dicho, la palabra Selah es detente. ¿No? Detente, haz la pausa, medita, respira. Esa es la palabra, Selah. Vamos a empezar entonces con el primer punto. Que los piadosos también sufrirán. O van a ser golpeados por la vida. Cuando Cristo estuvo aquí, Él no prometió que nunca nos afectaría lo que pasa en el mundo externo. Cristo solamente prometió que su presencia estaría con nosotros.
Ahora, el hecho de que Dios sea nuestro refugio, nuestra fortaleza, no significa que somos inmunes, porque hay una teología que se enseña, ¿no? Antes era la teología de la prosperidad y sigue latente, porque por más que la pandemia está presente, han, han, están ocultos esos promotores de esta teología. Pero también hay un evangelio que dice, no, ven a Cristo y si te va a solucionar todo. O cuando estás en Cristo es que no te va a pasar nada. Eso es falso. Como estoy diciendo, no somos inmunes. El hecho de que Dios sea nuestro refugio. Porque todo lo que pasa en el mundo, cuando Dios quiere hablar, o cuando Dios trae sus juicios, cuando el pecado llega al extremo, a veces Dios tiene que intervenir. Y eso nos afecta. La pandemia es un caso. La maldad del hombre ha crecido demasiado. ¿Y qué sucede? Que cristianos y no cristianos son llevados. No somos inmunes. Y necesitamos ser muy claros aquí, porque muchos falsos maestros te van a decir que vas a tener salud, que vas a ser próspero. Y es falso. Y ellos promueven que Jesús prometió responder a la oración de tu fe. ¿Y qué pasa? Que si no te responde, entonces te falta fe. Eso es falso. Tengan cuidado con eso. Es una herejía. La Biblia no nos enseña tal cosa. Más bien, enseña que Dios es nuestra ayuda en los problemas. Y Él nos va a librar de sus problemas. Versículo 2 habla de los problemas catastróficos, cambios globales, terremotos, tormentas. Versículo 6 adelante, guerras. El autor de Hebreos muestra a los héroes de la fe y qué es lo que pasaron ellos. ¿Cómo vivieron los apóstoles? ¿Cómo vivieron los cristianos? Torturados, en burlas, encarcelamientos. ¿Y creen que ustedes, nosotros vamos a ser liberados de eso? El hecho de que Dios sea nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, no significa, hermanos, que no vamos a tener problemas. El Señor dijo, bástate, miras al apóstol Pablo. Y siempre va a ser su respuesta así. Por eso, estad quietos, dice el versículo 2, y conoced. En otras palabras, Dios se preocupa en ti, en mí, de que le conozcamos. Y que cuando le conozcamos, pase lo que pasa a nuestro alrededor, vamos a estar quietos. Ahora, Dios no protege como muchos dicen. Eso no va a pasar. Los problemas van a afectar entonces a cristianos como a impíos. Versículos 2 y 3 hablan de eventos cosmológicos. Esto es cada vez en un grado, si pueden percatarse. ¿Por qué lo digo? Porque la venida del Señor está cerca. Hay rumores de guerra. Versículos 2 y 3. Por tanto, dice, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. ¿Te suena terremoto? ¿Te suena maremoto? Sí. Son eventos cosmológicos que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo, antes de que llegue el juicio final. Mateo capítulo 24, versículo 6. Jesús dijo esto: y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Dice, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Mientras el mundo se prepara para recibir al anticristo, la iglesia se prepara para recibir a su Cristo. Pero esto va a acontecer.
Y no es casualidad que estos eventos van a ocurrir en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14, capítulo 11, versículo 13, capítulo 16, versículo 20 al 21. Lo dijo Jesús, lo dijeron los apóstoles, está aquí en este salmo. ¿Y qué va a hacer el cristiano? ¿Ha de aterrarse? ¿Acaso no tiene en quién refugiarse? Para Lutero este salmo fue un salmo donde él pudo descansar. Era su seguridad, era su fuerza, su ayuda. Y quería que Dios intervenga, quería que Dios trabaje. Y nosotros también queremos lo mismo. Así que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en problemas, hermanos, Dios no ha cambiado de mentalidad. Dios sigue siendo el mismo de ayer. Dios sigue siendo hoy el mismo y será siendo el mismo Dios que siempre va a asistir a los suyos. Por eso Martín Lutero escribió: aunque este mundo lleno de demonios amanece para deshacernos, no temeremos, porque Dios ha querido que su verdad triunfe a través de nosotros. No debemos temer ningún problema cuando le pertenecemos a Dios. Él es nuestro refugio, dice el Salmo. Él es tu fuerza. Él es tu ayuda. Y termina la primera estrofa: Selah. Detente, medita, respira, piénsalo. Para cuando surgen estos problemas, te preguntes: ¿quieres enfrentarlo con Dios como tu refugio y fortaleza? ¿O quieres encontrar ayuda en otra parte? Tan sencilla una pregunta te puede resolver. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios es suficiente para ayudarte. Tú dirás, Abraham, es tan obvio. Pero a veces en nuestra vida pareciera que lo ignoramos. Dios es suficiente. El hecho de que Dios no se cansa, el hecho de que Dios no duerme, Dios está cuidando. Incluso vimos en Job capítulo 39 cómo guarda de los animales. ¿Cuánto más a aquellos les ha hecho heredero de su reino, a quienes les ha impartido gracia? Ahora quiero que veamos, ¿por qué digo que Dios es suficiente para ayudarte? Dios es suficiente. Cuando ves que la furia de la naturaleza, hablamos cuando puede pasar muchos eventos, muchas cosas. Puede ver un movimiento. Versículos 4 al 7 habla de lo que puede pasar en las naciones. Lo que te puedes, como algunos han dicho, lo que puede pasar en lo que es incluso la política. Dios es suficiente. Versículos 8 al 11 nos muestran: hay rebeldes. Dios va a intervenir. Así que Dios es refugio contra la furia de la naturaleza, versículos 1 al 3. Cuando hablamos de eventos o desastres, naturales más aterradores, no sé qué puede venir a tu mente, pero siempre para mí son terremotos, cuando se deslizan montañas. Y aquí el salmista está imaginando un terremoto tan grande que las montañas serán tragadas por el mar, versículo 1 en adelante. Nos podemos imaginar todo eso, pero dice, no nos tenemos que aterrorizar. Por tanto, no temeremos, dice versículo 2, aunque la tierra sufra cambios. Por eso muchas veces cuando pasa un terremoto, muchos predicadores, muchos pastores van al versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. No te debes aterrorizar, aunque es natural que estos eventos pueden aterrorizarnos. Pero lo que puedes hacer es huir a Dios. Porque si sabes que tu día ha llegado de partir de este mundo, no hay cómo evitar. El terremoto te va a hacer un favor.
Pero si sabes que no es tu día, dice, no temeremos. Aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, podemos encontrar esa protección que está en Dios. Ahora, cuando las naciones se agitan, versículos 4 al 7, hay una descripción ahí. Hay un río, dice, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios, dice, está en medio de ellas. Oh, hermanos, si solamente nos deteniéramos ahí, puede estar pasando muchas cosas. Si antes todo estaba centrado en Jerusalén, en el templo, en el pueblo de Israel, porque era el pueblo de Dios, ahora el nuevo pacto. Dios ha hecho su presencia en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cristo está en medio de su iglesia. El Padre nos cuida a tal punto que envió a su Hijo. Dios está en medio de nosotros. Solamente que el hombre muchas veces se aleja de Dios. ¿Y quién pierde ahí? Dios no pierde. Nosotros nos perdemos de las bendiciones. Ahora, hablando de un contexto, tal vez se puede ver en la historia de Israel, cuando el pueblo se apartaba, cuando naciones del norte venían a saquear, sufrían, hasta que el pueblo se arrepintiera. Pero dice, hay un río. Ahora ese río nos puede señalar el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a la mujer ahí samaritana, en capítulo 4. Jesús le dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero el agua que yo le daré se convertirá en él en un pozo de agua que bota para vida eterna. Jesús también dijo, el que tiene sed, ¿no?, que venga a mí. Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, donde Jesús mismo dice, de su interior correrán ríos de agua viva. No es que está diciendo, hermanos, que de tu cuerpo va a ser como una manguera o como una ducha, no vas a brotar agua, no. Hablaba del Espíritu Santo, de tu interior. Ahora, hablando en el contexto del pueblo de Israel, no había un río. Esto también nos puede hablar del evento en Génesis, cuando no, los 4 ríos. Y la Biblia también habla de un nuevo río, hablando en Apocalipsis. Así que cualesquiera que sean los problemas que nos atacan, el Espíritu de Dios es el río que siempre fluye y nos sostiene y nos da el gozo incluso cuando podemos estar sitiados. Lutero dijo, ante el príncipe de las tinieblas no temblaremos. Su ira la podemos soportar porque he aquí su destino es seguro. Una pequeña palabra lo derribará. Y termina esa parte. Selah, versículos 8 al 11, ya para finalizar. Dios, el gobernante sobre los rebeldes de la tierra. Dios tiene que intervenir cuando puede este mundo estar destruyéndose. Porque muchos llaman esto fenómenos naturales. No son fenómenos naturales. Sé que la creación está sujeta en base a leyes, pero ¿quién estableció esas leyes? ¿No fue Dios quien puso los fundamentos? Solamente piensa por un momento cuando vas al mar. ¿Cómo no? Simplemente la diferencia entre la arena y el mar ahí no puede pasar el límite. Todo puede estar pasando. Y versículos 8 al 11 nos llama a la atención que contemplemos. Versículo 8, venid, contemplad las obras del Señor. Dice que ha hecho asolamientos en la tierra. Dios puede intervenir y todo se acaba.
Dios dice alto y todo se detiene. Ahora las naciones pueden enfurecerse. Los hombres orgullosos pueden rebelarse. Pero el propósito de Dios siempre ha de cumplirse. Por eso cuando entonamos el último párrafo, ¿no?, habla que el mundo no apetece esta palabra, pero más siempre ha de existir y el reino de Dios ha de prevalecer por siempre. Nos recuerda esto también, que Dios pone reyes, pone autoridades, pone gobernantes. Él los quita. Ahora, cuando Cristo regrese, Cristo va a aplastar a todos los gobernantes. La Biblia dice que toda rodilla se doblará. Y versículo 8 dice, el Señor ha hecho asolamiento en la tierra. Dice versículo 9, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. ¿O qué destino tendrá nuestro reino? ¿Qué destino tenemos nosotros que participamos en este reino conquistador? Ahora, ¿no crees tú, hermano, que Dios gobierna de esa manera? Yo sí creo que gobierna su creación. Aquí dice simplemente quiebra el arco. Pareciera que una nación se cuenta, ¿no?, con las armas que adquiere. O con las naciones que pueda conquistar, como en el pasado, ¿no? Como Alejandro Magno. Pero no duró su reinado muchos años. ¿Y quién es el que quiebra aquí el arco? ¿Quién parte la lanza? ¿Quién quema los carros en el fuego? Dios. No hay nación poderosa para Dios. Simplemente cuando Él venga dice, hará cesar todo. Y esto nos habla, como digo, cuando Cristo regrese. Ahí vamos a ver al conquistador. Así que ese es nuestro Dios. ¿Y aquel que hace esto acaso no es suficiente para tus problemas? Cuando surgen problemas, debemos centrarnos en nuestro Dios, que es suficiente. Hasta aquí hemos visto, Él es nuestro refugio. También Él es nuestro gobernante. Y necesitas, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, hay que tomarnos de Él, tomarnos de su suficiencia. Dije primero, Dios es suficiente. Ahora, ¿cómo beneficiarse de su suficiencia? Esto me lleva a la respuesta. Dependa de Él como su refugio. De Él. Tu confianza no está en tu familia, en tus estudios, en lo que has logrado. No, Él. Solo en Él. No en tus fuerzas, sino en Dios. Porque tú puedes construir tu propio castillo, tu propio muro, tu propia fortaleza. Y Dios los hace cesar. Hace asolamiento en la tierra. Ahora, la única manera para que esto acontezca en tu vida, en mi vida, es que le conozcas cómo se revela en su palabra. Así que la confianza surge del conocimiento. Así que poco conocimiento va a traer muchas incertidumbres, muchas dudas en tu vida. Conócelo como el Señor de los ejércitos. Versículo 7, versículo 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Aquel que dirige sus huestes angelicales, arriba en los cielos, aquí también dirige. Conócelo como el Señor de los ejércitos. Nuestro Dios hizo todo el universo y gobierna sobre todo. Miles y millones de estrellas y planetas. Él es el Señor de los ejércitos o de los cielos. Esta frase nos puede decir mucho. Conózcalo como el Dios de Jacob. Está en nuestro texto, versículo 6. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Ahora, ¿por qué no el Dios de Abraham, de Isaac? Ustedes saben, no se trata de méritos la salvación, sino de gracia. ¿Y quién fue Jacob? Jacob no fue mejor que su hermano. No lo fue.
Eso te hace ver a ti y a mí. Incluso Jacob pues significa el suplantador o engañador. Y Dios usa a Jacob aquí como nuestra fortaleza, el Dios de Jacob. Bueno, nuestro himno nacional aquí en Perú dice el Dios de Jacob, ahora lo quieren cambiar. Pero esto apunta a la gracia soberana de Dios. Dios eligió engañar a Jacob antes de que el buen Esaú, para que todos pudieran ver que Él nos salva sobre la base de su elección, no por nuestras buenas obras. Y la psicología moderna te miente cuando dice es falta de autoestima lo que te sucede. Pero la Biblia no nos llama a eso. Así que dependa de Él. Es la única manera de apropiarnos de todos los medios. Su Espíritu Santo. Si aquí describe, hay un río, y si esto representa el Espíritu Santo, bebe todos los días del Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo en ti morando. Es el privilegio que tienes. Te va a refrescar, te va a renovar. La pregunta es, ¿bebemos a diario? ¿Bebes a diario? ¿Te encuentras en la palabra? ¿Te encuentras en la oración? ¿Dependes del Espíritu Santo? ¿Confiesas tus pecados? Si no haces eso, ese río va a estar seco o tu río se está secando. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Reúnase con su pueblo. Habla de la ciudad de Dios. Estamos aquí, empezando. Pero es necesario, ¿no? Según establecemos nuestros cultos con regularidad, porque somos el pueblo de Dios, somos la ciudad de Dios. No hay cristiano, o no hay cristianismo fuera de una iglesia local. Hoy venimos a adorar. Necesitamos de esto, adorar como pueblo, o siempre hemos dicho, ¿no? Adorar corporativamente. Dios tiene esa intención para que todos juntos enfrentemos momentos difíciles. Así que como iglesia estamos para animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras como el Nuevo Testamento nos señala. Ahora confía en Él como su gobernante. Estoy ya terminando. Dios desea que nos sometamos, voluntariamente. Hoy. Porque si no lo hacemos, Filipenses 2, versículos 10 al 11 nos comunica que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Contempla sus obras, versículo 8. Versículo 10, inclínate ante sus caminos y deja de estar luchando por ti mismo. Deja de construir tu propia muralla. Nuestra vida está escondida en Dios. Spurgeon dijo que lo peor llegue a lo peor. El Hijo de Dios nunca debe ceder a la desconfianza, ya que Dios permanece fiel. No puede haber peligro para su causa ni para su pueblo. Así que este mundo puede estar derrumbándose. No tiene por qué desconfiar de Dios. Dios permanece fiel. No puede haber peligro para nosotros. Conclusión. Así que el himno de Lutero, para él fue una fortaleza. Lutero enfrentó enemigos y tú y yo tenemos muchos enemigos. Cuando estaba pasando, dice la historia, en vez de desanimarse, su amigo Felipe Melanchthon dijo una vez a Lutero, ven Felipe, cantemos el Salmo 40. Y alzaban la voz. Castillo fuerte es nuestro Dios. Así que hermanos, amigos, Dios es suficiente. Ese es el Dios de la Escritura, ese es el Dios que te presentamos hoy. No necesitas hacer obras. Ven a Él. Renuévate, hermano. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del
Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Siempre va a haber amanecer. Va a haber problemas, pero hay un amanecer. Y Dios, hermanos, está al rayar el alba. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por la Trinidad, por su obra, cómo opera en medio de su iglesia. Gracias por deleitarnos, abrir nuestros ojos en este salmo maravilloso. Señor, conoces los momentos o las situaciones de cada uno de mis hermanos. Durante la semana han de tener problemas, habremos de tener circunstancias difíciles. Que recordemos que este salmo puede ser donde descansemos y te veamos a ti. Y tú has de librarnos de los problemas y tu presencia, tu gracia ha de sostenernos. Queremos conocerte, tal como te revelas. Estad quietos y conoced o sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Oh Padre, bendícenos con tu presencia, tu gracia. En Jesucristo oramos, te pedimos todo esto. Amén.